Hubo una época en mi vida en la que el peso del mundo parecía descansar sobre mis hombros. Todo se sentía pesado, cada paso que daba me arrastraba más cerca del abismo emocional y la oscuridad parecía haberse vuelto parte de mi piel. Las risas de otros me dolían, como un recordatorio cruel de la alegría que alguna vez sentí y que ahora no lograba encontrar. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo solía decirme cuando era niño: cuando el alma se cansa, el cuerpo le sigue. Pero si nutres tu alma, aunque sea con una chispa de luz, el cuerpo encontrará el camino para seguir adelante. Mi abuelo no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, cada una de sus frases llevaba el peso de una vida entera vivida con propósito. Su lenguaje era la experiencia, hablaba con silencios largos, miradas sabias y gestos llenos de intención. No tenía títulos académicos, pero su sabiduría superaba a la de muchos estudiosos. Era la sabiduría de quien ha vivido y no solo aprendido. Había crecido en un contexto de escasez, en una época marcada por la guerra, el hambre y la injusticia. Había perdido hermanos, amigos y sueños. Había sentido el filo de la desesperanza sin permitirse nunca rendirse. Su rostro, marcado por los años y la intemperie, se transformaba cada vez que hablaba de la vida como un maestro amoroso que habla con reverencia de su más exigente lección. Pese a todo lo que vivió, jamás se convirtió en un hombre amargado. Al contrario, era de esos que ofrecía una sonrisa sincera incluso al desconocido, que te daba la mano con firmeza y miraba a los ojos con dignidad. Uno no elige las tormentas, pero sí como bailar bajo la lluvia, decía con frecuencia, y no como cliché, sino como una verdad vivida. Fue él quien con su ejemplo silencioso, su generosidad inquebrantable y su manera de ver lo sagrado en lo cotidiano, me enseñó el hábito que literalmente me salvó cuando sentía que todo dentro de mí se derrumbaba. Escribir cartas a mi propio corazón. Y no se trataba simplemente de escribir por escribir, sino de tener el coraje de abrir el alma en papel, de entablar un diálogo íntimo y valiente con mi yo más herido. Cuando no sepas a quién acudir, acude a ti mismo con la honestidad que le darías a un hijo que llora, me dijo una vez, sentado junto al fuego, mientras el mate pasaba de mano en mano. Su voz era suave, pero sus palabras dejaban una marca profunda, como esas semillas que no germinan de inmediato, pero que cuando lo hacen, transforman la tierra entera. Sí, así como lo lees. Escribirle a mi corazón como si fuera un amigo, un compañero de viaje herido, pero valiente. Mi abuelo me contó una vez que en sus peores días, tomaba una hoja de papel y le hablaba a su corazón como si fuera un niño asustado. Le decía que todo iba a estar bien, que aunque hoy doliera, mañana dolería menos. Le agradecía por seguir latiendo, por no rendirse, por intentar aunque fuera difícil. El corazón necesita saber que lo escuchas, decía, porque cuando lo ignoras, grita con ansiedad. Pero cuando lo abrazas con palabras, aprende a respirar otra vez. Al principio me sentí tonto haciéndolo. Me sentaba en silencio frente a una hoja en blanco y me quedaba allí, paralizado por la sensación de no saber qué decir, como si no tuviera derecho siquiera a hablar conmigo mismo. Pero luego empecé a escribir lo que sentía, sin filtros: miedo, tristeza, desesperanza, enojo. Dejé que las palabras brotaran sin juzgarlas, como si mi mano fuera guiada por una parte más honesta y dolida de mí que por fin encontraba salida. Y en medio de ese caos, empecé a hablarle a mi corazón con una honestidad brutal, cruda y a la vez profundamente liberadora. Le confesaba que me sentía roto, desorientado, que me costaba creer que algo pudiera cambiar. Pero también empecé, casi sin darme cuenta, a decirle que lo admiraba por seguir latiendo, que lo reconocía como valiente, como persistente, como una llama que no se apaga pese a los vendavales. Comprendí que lo que estaba haciendo no era solo escribir, estaba reconfigurando mi vínculo interno. Estaba construyendo una relación de cuidado conmigo mismo. Porque muchas veces, cuando nos sentimos al borde, lo primero que hacemos es abandonarnos, criticarnos, exigirnos ser fuertes sin permiso para caer. Pero este hábito era lo contrario, era un acto radical de ternura, una pausa compasiva en medio de la tormenta.
Y esas palabras que salían de mí, lejos de ser un simple ejercicio catártico, se convirtieron en un puente hacia mi propia sanación, en la afirmación de que merezco tratarme con respeto, incluso en mis peores días. Este hábito simple pero poderoso comenzó a cambiarme desde dentro, no con fuegos artificiales, sino como lo hace el agua con la piedra, suavemente, insistentemente, hasta transformar su forma. Fue ahí donde comprendí con una claridad luminosa lo que mi abuelo quería decir con su sabiduría silenciosa. La vida te va a romper muchas veces, me dijo una tarde mientras compartíamos un mate bajo el viejo árbol del patio, pero si aprendes a hablarte con ternura, nunca te vas a perder del todo. Sus palabras no eran solo una frase bonita, eran una brújula para esos momentos en los que el dolor amenaza con arrancarnos de nosotros mismos. La ternura, descubrí, es una forma de resistencia. Una forma de volver a casa cuando todo adentro parece desmoronarse. Poco a poco, comencé a incluir en esas cartas palabras que me gustaría escuchar de alguien que me ama. Me decía que era valiente por seguir adelante, que no estaba solo, que estaba haciendo lo mejor que podía. Y esas palabras, que salían de mi puño y letra, comenzaban a ser creídas por mi alma. Como una semilla que germina en tierra fértil, mi corazón empezaba a florecer otra vez. Hay un proverbio sufí que dice, donde está el dolor, ahí entra la luz. Yo creo que cada lágrima que derramé al escribir fue un canal abierto para que la luz de mi propia compasión entrara. Y es que cuando uno se habla con amor, la oscuridad empieza a perder poder. Comprendí que el hábito no era simplemente escribir, sino escuchar con profundidad, abrazar mis emociones sin juicio y darme permiso para sentir. Mi abuelo también me enseñó que no basta con sobrevivir, hay que vivir con sentido. Y ese hábito, el de escribirme, me conectó con algo mayor que yo. Empecé a entender que la vida no siempre se trata de estar bien, sino de aprender a estar presente incluso en el dolor. En esas cartas descubrí partes de mí que no conocía, mi capacidad de resistir, de perdonar, de encontrar belleza en el caos. Una noche, mientras releía una de mis cartas más tristes, sentí una paz que no había experimentado en meses. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a acompañarlo. Fue como si mi abuelo me hablara desde otro plano, la tristeza no es enemiga, es maestra. Te muestra lo que importa, te enseña dónde duele para que puedas sanar. Desde entonces, el hábito de escribir a mi corazón se convirtió en mi refugio, en mi santuario. A veces lo hacía a diario, otras solo cuando sentía que el peso era demasiado. Pero siempre, sin falta, encontraba allí un espacio de amor incondicional. Y en ese espacio, fui reconstruyéndome. No de forma perfecta, sino auténtica. He compartido este hábito con personas que también se sentían al borde, y todas han encontrado en él una luz. Porque no se trata de palabras bonitas, sino de verdades profundas. De reconocerse en la vulnerabilidad y de encontrar en ella una forma nueva de amarse. Hoy, cuando la vida me sacude, vuelvo a ese cuaderno, a ese diálogo silencioso con mi corazón. Agradezco a mi abuelo por haberme mostrado un camino tan humano, tan sencillo y tan transformador. Y cada vez que escribo, lo imagino sonriendo, con sus ojos llenos de esa sabiduría ancestral que aún me guía. Nunca subestimes el poder de una palabra amorosa, incluso si viene de ti mismo, solía decir. Y yo añadiría, sobre todo si viene de ti mismo. Porque al final del día, somos nuestros propios compañeros de vida. Y merecemos hablarnos con la misma ternura con la que amaríamos a un ser querido que sufre. Ese hábito me salvó. Me devolvió a mí mismo cuando ya no sabía quién era. Me mostró que dentro de cada uno de nosotros hay una voz sabia, paciente y amorosa, esperando ser escuchada. Solo hay que atreverse a escribirle, a darle espacio, a decirle, estoy aquí. No te dejaré solo. Vamos a sanar juntos. Y así, entre tinta, lágrimas y palabras, volvían a ser.